Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de los vikingos, así que vamos a remontarnos a la Alta Edad Media y vamos a meternos en la vida social y cultural de este grupo nórdico. Como en muchas otras partes, el orden social se fundaba en la disciplina familiar, en la cooperación económica y en la creencia religiosa. Los niños que no eran deseados porque tenían algún defecto físico eran expuestos en los bosques al frío para que fuesen devorados por algún animal, y los que eran aceptados recibían una combinación de disciplina y de amor. No tenían nombres de familia o de clanes, sino que cada hijo se limitaba a añadir el nombre de su padre al propio. Por ejemplo, si Olaf era hijo de Harald, sería Olaf Haraldsson. Si Magnus fuera el hijo de Olaf, sería Magnus Olafsson. Y si Hakon fuera el hijo de Magnus, sería Hakon Magnusson. Mucho antes de que llegara el cristianismo, cuando un niño nacía lo rociaban con agua como símbolo de admisión en la familia. La enseñanza era bastante práctica, las niñas aprendían las artes domésticas, incluso la elaboración de cerveza, y los niños varones aprendían a nadar, a esquiar, a trabajar la madera y el metal, a forcejear, a remar y a jugar a un antecesor del hockey, que en danés es hoik, que significa gancho. Cazaban y luchaban con flecha y arco, espada y lanza. Lo que más les gustaba hacer era saltar, así que el salto era el deporte preferido. A diferencia de otras culturas, muchos niños y niñas aprendían a leer y escribir, y muchos eran instruidos en la medicina o el derecho. Ambos podían cantar, y muy pocos de cada familia tocaban un instrumento, que generalmente era el arpa. La poligamia era practicada por los ricos hasta el siglo XIII, y los casamientos eran dispuestos por los padres, como fue en todas las culturas hasta hace 200 años. La mujer, que era libre, podía impedir el arreglo, pero si se casaba contra la voluntad de sus padres, el marido era puesto fuera de la ley y los parientes podían matarlo legalmente. Todo hombre podía divorciarse de su esposa por su simple voluntad, pero si no daba una buena razón, también quedaba sujeto a ser asesinado por la familia de ella. Todo marido podía matar impunemente a otra persona que fuese hallado en su cama con su esposa, es decir, no podía provocar una venganza de familia. La mujer tenía una posición más elevada que en el mundo cristiano. Ellas tenían derecho, por ejemplo, a la tercera parte de una riqueza adquirida por su esposo, y eran consultadas en los negocios. Se dividían en jarl o condes, y bonder o campesinos propietarios, y thralls o esclavos. Los reyes se escogían en la familia real, los gobernadores entre los jarls, y había una suerte de democracia por la que los terratenientes actuaban como legisladores y jueces en una asamblea local de jefes de familia. Eso se replicaba a nivel nacional y desembocaba en un parlamento. Era un gobierno de leyes, donde el juicio era la regla y la violencia la excepción, pero en realidad lo que hacía era que legalizaba la venganza, porque las afrentas siempre eran pagadas. Su religión es muy interesante. Es una mitología compleja, quizás solo superada por la griega. Todas las fuerzas principales de la naturaleza estaban convertidas en deidades. En el Valhalla, que era el cielo vikingo, había 12 dioses y 12 diosas, algunos gigantes, hados y valquirias, que eran las mensajeras de los dioses, y también una colección interesante de hechiceros, duendes y gnomos. Los dioses eran mortales, sujetos a nacimientos, a hambre, a sueño, a enfermedad, a pasión, a pena y por supuesto a muerte, como dijimos. Superaban a los hombres en tamaño y longevidad y fuerza. Odín, el padre de todos los dioses, había vivido cerca del mar de Azov en el tiempo de César.
Allí había construido Asgard, o el Jardín de los Dioses, para su familia y sus consejeros, y ávido de tierras conquistó el norte de Europa. Como no carecía de adversarios ni era omnipotente, Loki lo regañaba y Thor no le hacía caso. Erraba por la tierra en busca de saber y trocó un ojo por un trago de la fuente de la sabiduría. Entonces inventó las letras, enseñó a su pueblo la escritura, la poesía, las artes y les dio leyes. Como previó el fin de su vida terrena, convocó una asamblea, se hirió en 9 sitios y murió. Luego regresó a Asgard para vivir allí como un dios. En Islandia, Thor era más importante que Odín. Era el dios del trueno y la guerra, el trabajo y el derecho. Las nubes negras eran su fruncido entrecejo, el trueno era su voz, el rayo su martillo lanzado desde el cielo. Otro grande en la leyenda, aunque secundario en el culto, era Balder, el hijo de Odín, que era hermoso, deslumbrante de forma y rasgos, el más dulce, sabio y elocuente de todos. Muchos fueron tentados posteriormente a identificarlo con Cristo. Él tuvo un terrible sueño acerca de su próxima muerte y lo narró a los dioses. Así que Frigga, la diosa, exigió juramento a todos los minerales, animales y plantas de que ninguno lo dañaría. Y entonces su glorioso cuerpo repelió en adelante todos los objetos dañinos, de modo que los dioses se divertían arrojándole piedras y dardos, hachas y espadas. Todas las armas se desviaban y lo dejaban intacto. Pero Frigga se olvidó de pedir juramento al muérdago, que era un pequeño arbusto inofensivo. Mientras que Loki, el equivalente a Lucifer cristiano, que era irreverente entre los dioses, cortó un tallo de muérdago, armó una flecha y persuadió a una deidad para que se lo tirase a Balder. Herido, Balder murió. Las valquirias decretaban la muerte de cada alma. Los hombres que morían vilmente eran arrojados a los reinos de Hel, el infierno, donde estaba la diosa de los muertos. Y los que morían combatiendo eran llevados por las valquirias al Valhalla para seguir luchando y beber junto a los dioses y héroes. Había algo que era el fin de los dioses, crepúsculo de los dioses u ocaso de los dioses, donde unos monstruosos demonios llamados Jotums declararon la guerra y lucharon con los dioses y arruinaron todo el universo. Solo sobrevivió la esperanza, y ella decía que vendría un tiempo nuevo en la tierra, con un dios más alto que Odín y que Thor. Cuentan que en la muerte de Balder, Odín le dijo al oído: tú volverás. Las recopilaciones de la mitología nórdica la tenemos en el libro cuyo nombre es Edda, y en él aparecen en forma poética las historias relatadas de estos dioses. Y me despido con una frase de Odín, que allí aparece en la balada del Excelso, en donde nos muestra la sabiduría que utilizaban los nórdicos, por ejemplo en las discusiones. Y esta frase dice así: la lengua es la perdición de la cabeza. Ni con 3 palabras disputes con un hombre peor a ti. A menudo el mejor cede cuando el peor golpea.